Son las 16 de la mañana y es con gran satisfacción que recibimos en los estudios de RPP al arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo. Junto a Carlos Villarreal nos incumbe la tarea de formularle preguntas para que nos explique el calendario litúrgico y nos aclare la palabra que en todas las iglesias de la diócesis será hecha comentando el texto del Evangelio que nos corresponde este domingo, que es un texto difícil y duro. Pero antes de hablar sobre ese texto de Lucas, queremos que nos explique qué cosa es esto del tiempo de la creación que el Papa quiere que la Iglesia Universal celebre a partir del próximo 1 de septiembre. Sí, esta es una iniciativa que el Papa Francisco ha hecho ya hace unos años y que lo hizo junto con algunos obispos ortodoxos de las iglesias de Oriente, con la intención de que tuviéramos una especial relación de oración y de conciencia profunda del gran problema de la creación y de la ecología actual, que, como ustedes saben, se va a unir también al próximo sínodo que será sobre la Amazonía en octubre. Esta iniciativa comprende desde el primer día de septiembre, todo el mes, hasta el día 4 de octubre, que es la fiesta de San Francisco de Asís, que es el patrón de la ecología. Y se hace, vamos a inaugurar nosotros con una misa en la catedral, con todos los grupos cristianos que trabajan en las zonas en donde hay problemas ecológicos serios. Y se hará primero como una oración, va a ser una fiesta muy bonita porque van a venir también las parroquias, invitamos a todas las parroquias desde ahora y desde aquí, pero vamos a mandarles una carta a todos. Y vienen también estos grupos, por ejemplo, los Ashanincas, los distintos grupos huajunes que están aquí, viven en Lima, de tal manera que pudiéramos llamarnos la atención mutuamente, ¿no?, sobre la importancia de reparar lo que estamos dañando en el ambiente, ¿no? Monseñor, una consulta. Este trabajo de los jóvenes, ¿no?, cristianos en estas zonas es realmente muy hermoso, ¿no? Sobre todo el llevar la palabra de Dios hacia estas zonas tan alejadas del país. Pero a su vez, ¿qué tipo de barreras o dificultades tienen que enfrentar en esa interrelación que hay con estos grupos étnicos? Bueno, muchas personas que trabajan en voluntariado tienen que aprender un tipo de relación nueva. Las dificultades siempre vienen de que hemos estado lejos y tenemos que acercarnos. Y los grupos que toman iniciativa de los jóvenes es muy interesante la gran apertura que tienen. Muchos de ellos inclusive aprenden el propio idioma, conviven con ellos, hacen actividades juntos. Y no solamente en los sectores más alejados, digamos, del país, ¿no?, que en donde ciertamente los grupos más importantes son los misioneros, ¿no?, que son tanto misioneros laicos como religiosas, sino también aquí en las zonas cercanas a Lima. Hace poquito nomás todo el grupo de confirmas de la Católica se van a confirmar, o sea, son como 200, van a hacer la confirmación, y se han ido 4 días a construir casas en toda la parte alta, ¿no?, de San Juan del Lurigancho. Qué lindo. ¿No?, y trabajando con la gente siempre, ¿no? Eso va creando un nuevo lenguaje. El Papa siempre dice, hay que generar procesos más que conquistar espacios, ¿no? Generar procesos es establecer relaciones que, como una semilla, van abriendo nuevos horizontes en la vida de la gente, ¿no? Puedo dar fe, sin que eso sea diálogo de fe, puedo dar fe de lo que ha dicho usted, porque yo he visitado el Mirador, en una parte alta justamente de San Juan de Lurigancho. Eran 300 jóvenes. El mayor de ellos tenía la mitad de años que yo. Todos eran jóvenes con una pasión por el líquen que surge sobre las piedras de la parte alta, así es. Y miraban de una manera contemplativa. Había un video, incluso estamos hablando de una zona alta de San Juan. Yo me quedé impresionado del éxito que tiene ese programa de la Gerencia de Turismo de la Municipalidad de Lima. Muy bueno. Y que hacen además que también tanto los jóvenes de la ciudad baja, ¿no?, como los propios jóvenes de las zonas altas valoren lo que significa la vegetación, el agua,
¿no? Y tengan otra noción de cómo hay que tratar a la ecología, ¿no? Que es una de las cosas más difíciles. Nosotros hemos aprendido a chancar cucarachas desde pequeños, ¿no? Ellos, entre otras maldades. Entre otras maldades, ¿no? En cambio, el chico es mucho más fino en este momento, ¿no? Se está iniciando un hombre nuevo para el futuro que quizás nos permite el remedio de tantas cosas terribles que tenemos, ¿no? Ojalá que así sea, y naturalmente hay que pensar siempre en esa encíclica, la primera, me parece que publicó el Papa Francisco. Sí, Laudato Si. Laudato Si, en homenaje a Francisco de Asís. Así es. Escogió su nombre, primera vez en la historia del papado que hay un Papa Francisco, aunque algunos creo que se burlan y dicen que lo hizo para no llamarse Jesús. No, porque jamás intentaría igualarse el Papa, ¿no? Bueno, es una broma que está de mal gusto. Vayamos a algo que no es una broma, que es un discurso pronunciado por Jesús en Galilea, en donde fustiga a los hipócritas, a los fariseos, a los publicanos, y habla a la gente. El pasaje está tomado de Lucas, capítulo número 12, versículo número 51, y usted lo va a comentar en la homilía de la misa de la catedral mañana a las 11 de la mañana. Sí. Voy a oír mañana, pero por lo pronto tendremos un anticipo, porque es un pasaje duro de un Jesús que no anda midiendo sus palabras, y que dice lo siguiente: ¿Creen ustedes que estoy aquí para poner paz en la tierra? No, lo aseguro, sino división. Porque desde ahora habrá 5 en una familia y estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. ¿Qué es lo que ha querido decir Jesús muy fuerte. Ese día en Galilea, Monseñor Castillo? Bueno, primero hay que decir ha saltado la parte anterior, que dice: he venido a traer fuego a la tierra, y cómo quisiera que estuviera ardiendo. Más fuerte todavía. ¿Ya? Explíquenos, dice, por favor. Ese es el bautismo con que me voy a bautizar, ¿no es cierto? ¿Qué está diciendo primero sobre el fuego? Está diciendo que, tú sabes que en la época de Jesús, había como una crisis, y hasta Juan Bautista explícitamente habla de la palingenesía, y Jesús también, o sea, de la regeneración del mundo. Y se pensaba que esa idea de regeneración era una especie de destilado que se hacía por un gran incendio, de los mejores, como los minerales, ¿no? Se pone fuego y se destilan los minerales, ¿no? Sin embargo, esta visión que también existe a lo largo de todo el Occidente, no es una visión, podríamos decir, elitista, sino es algo así como el que el fuego del amor inunde a la gente para que, viviendo intensamente ese amor, su vida camine en forma decisiva por un camino interesante, ¿no? Que es el fuego del amor, justamente el camino del amor. Entonces, y por eso nosotros a veces decimos, ¿no? Te amo abrazadamente, ¿no? Te amo así como un fuego devorador, abrasadoramente, ¿no? Viene de ahí, ¿no? En ese sentido, unido a este término división, hay un texto de Mateo que es paralelo a este texto, y es probablemente de la fuente Q, ¿no? La cosa más importante es que dice: no he venido a traer paz, sino espada. Igual. ¿No? Igual de duro. No de duro. La palabra espada en la Biblia significa palabra de Dios. Claro, también se usa la palabra espada para las armas, ¿no? Pero se usa también para la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada alguna de doble filo, penetra hasta las junturas del alma y del espíritu, y todo queda claro ante aquel al que debemos dar cuentas. Hebreos 4, 12, 13, ¿no? Esa expresión significa entonces que cuando uno habla, y habla palabras profundas, penetran en lo más hondo y definen a la persona. Entonces la palabra división significa definición, aclaración, de tal manera que las ambigüedades melifluas o las paces que son un poco componendas, que no van a lo profundo, que no se basan en fundamentos, son paces que finalmente se vienen abajo, porque no tienen solidez de hondura, de fundamentos. Es bien interesante, Jesús cuando predica siempre usa figuras que permitan saltar a lo profundo, ¿no? ¿Qué es lícito, Señor?
salir en sábado a la calle o no salir, ¿no? Eso el Papa decía, la religión del se puede o no se puede. Y Jesús responde, ¿no?, con una pregunta: ¿qué es mejor? ¿Dar vida, no, o acabar con ella? ¿No? O sea, se remite al principio. O sea, la importancia fundamental de los fundamentos. Lo mismo, al principio no era así. Estas expresiones de Jesús, que entonces se hacen a través de estas parábolas y estas imágenes, que además en su forma de hablar, eso es muy propio de Jesús. Jesús es arameo. Es algo así como los costeños nuestros, que todos somos exagerados. Te he dicho 50.000 veces que no seas exagerado, ¿no? Que viene de Andalucía, viene de los extremeños, ¿no? Y que porque se ven muy influenciados por los moros, ¿no? Monseñor, pero a ver, es una forma de hablar exagerada, digamos, sí, pero que diciendo la exageración se pasa a la idea central, ¿no? Claro, como darle mayor énfasis al... Así es. Ahora, pero esto tiene, diríamos, influencia o cala hondo en el mundo actual, este énfasis, ¿no?, con el que nos habla Jesús en la Biblia en estos pasajes, y a su vez también nos puede hablar el mismo Papa o cualquier sacerdote. Sí. ¿Tiene en estos momentos ese poder de influencia en el mundo actual o no? Miren, yo lo que pienso es que, digamos, cuando entramos en conversación de algo y no nos ponemos de acuerdo, si profundizamos lo que estamos conversando, siempre se puede llegar a un punto en común porque hay fundamentos de por medio, ¿no? La idea es esa. Cuando decimos las cosas se arreglan conversando, decimos nosotros, ¿no es cierto? Es una manera, la Iglesia quiere eso. Lo que pasa es que la palabra que está expresando Jesús es la palabra de los profetas, que cuando era muy dura, muy terco, un rey, por ejemplo, en el texto de mañana hay un texto sobre Jeremías, en que el rey todo melifluo le dice a los ricachones, les dice: agarren en sus manos a Jeremías y hagan con lo que quieran con él. Y después lo mandan a un aljibe y se hunde ahí para morirse. Y entonces ya viene otra persona y le dice al rey: se está muriendo Jeremías, hay que hacer algo. Entonces el otro otra vez reacciona y le dice: sáquenlo, ¿no? Porque los profetas sufrieron mucho por decir las cosas y no les gustaba lo que decían, y entonces a veces sí hay que decirlo. Una cuestión es esta, y es que se puede decir en un lenguaje actual con fuerza, pero con autoridad. Y a veces la Iglesia no gana autoridad en el sentido de que no tiene credibilidad, o ha bajado su credibilidad porque no se ha comportado bien. Sus propios pecados, ¿no? Por sus propios pecados, entonces resulta una palabra de verdugo. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Monseñor, tenemos que ir a una pausa, después de la cual yo quisiera preguntarle cómo decir estas cosas que nos está usted diciendo, que vienen del Evangelio, a los jóvenes de hoy. Muy bien. Muchos de los cuales sufren desorientación y con los padres a su vez no saben cómo transmitir el valor. Después de lo cual quisiera, sin embargo, que hablemos también sobre el día feriado que ha habido en muchos países católicos, no por Arequipa solamente, sino por la Virgen de la Asunción, que ha dado lugar a una intervención con sus toques de humor del Papa Francisco en el Vaticano. Primero damos una pausa y retomamos nuestros diálogos de fe con el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo. Muy bien. Estamos practicando diálogos de fe con el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo. Había quedado planteada la pregunta: ¿cuán eficaz es la prédica de la Iglesia, el esfuerzo de la Iglesia para transmitir sus valores de fondo a los jóvenes de hoy? Le hago la pregunta, consciente de que usted ha sido primero durante varios años laico, especializado en pastoral juvenil, y es un tema que usted subraya mucho. Desde que usted era laico hasta ahora, las cosas han cambiado mucho, porque hay jóvenes que viven más en el mundo digital que en el mundo real y que solamente creen a las redes sociales y a las pantallas. ¿Cómo hace la Iglesia para ayudar a la orientación de nuestros jóvenes, Monseñor Carlos Castillo? Sí, la cosa más importante en el caso de los jóvenes es que, producto de todo este proceso global, hay una debilitación del sujeto. Es más difícil ser adulto. Y es porque a veces no hay trabajo, o son trabajos demasiado flexibles, de tal manera que el aspecto exigencia para el joven es cada vez más difícil. Por eso hay que saber decir esta palabra. Y en primer lugar, predicar con el testimonio y la autenticidad.
de tal manera que se hace válida la palabra si es que se corrobora con la persona que actúa o la iglesia que actúa con la conducta. Entonces, yo siempre con los jóvenes trato de explicarles las cosas, de dialogar con ellos, digamos, en forma tranquila, ¿no? Yo no soy muy partidario de empezar con hacerles como una especie de espectáculo altisonante, en donde hacemos remecer y luego sometemos a la gente. Eso es muy peligroso. Y eso es una de las formas peores de dominio que existen, dominar a través del sentimiento religioso. Lo que sí es cierto es que conforme se avanza en la explicación de las cosas, creando un espacio adecuado, lo hago en las clases, por ejemplo, vamos avanzando en profundidad hasta ver las cosas más claves, ¿no? Es el camino de Jesús, por ejemplo, que empieza con Jesús en Galilea, que predica, ¿no?, las parábolas, muy lindo, ¿no?, pero que va avanzando hacia Jerusalén, en donde lo matan y en donde Él nos define. En el fondo, la espada, ¿no?, de la palabra es Jesús, que es la palabra, y que nos define a todos y nos hace separar en cierto modo. Y evidentemente ante eso hay personas que no se deciden y personas que sí, que son, digamos, como alternativas no para excluir a unos, sino para unir de nuevo modo, o sea, unir en la profundidad, que es lo que quiero que pretende la fe cristiana. Señor, y en ese nivel, la rebeldía propia del joven, la característica, ¿es una traba? ¿Es un factor difícil? Es siempre y cuando se convierte en difícil cuando tú le quieres imponer algo a los jóvenes. Ajá. Pero no es difícil cuando, partiendo de lo razonable de algunos aspectos juveniles de rebeldía, puedes producir un diálogo que permita entender el sentido de su rebeldía. El famoso para que no sean rebeldes sin causa. Si tienen causas, vale la pena que sean rebeldes. El Papa les dice, hagan lío, ¿no? Hagan lío, sí. Porque si es razonable. Entonces, la cuestión es que nos hemos habituado mucho a una forma de relación, diríamos, sin pensamiento. Un cristianismo sin pensamiento. El catolicismo y el cristianismo son grandes loas, grandes alabanzas al saber, a la reflexión. No al saber hiperracionalista, que quizás en la modernidad ha acabado con la ecología por eso, todo lo ha calculado, pero sí, diríamos, a la razón sabia, inteligente. María es una mujer inteligente, pregunta 2 veces antes de decidirse. Puesto que habla sobre María y el tiempo corre, Monseñor, queremos preguntarle sobre la Asunción. Muy puesto bien. que en nuestro país hay muchas localidades, nos han hecho saber sobre Chachapoyas, el día jueves 15, pero también Calca, que ha entrado al patrimonio cultural del país por su culto a la Virgen Asunta. Permítanos primero ver un pasaje de lo que dijo el Papa el jueves, celebrando el Día de la Asunción, que es día feriado en Italia, pero también en otros países europeos. Adelante, por favor, con el comentario del Papa. María exalta la grandeza del Señor. Lo alaba diciendo que Él es de verdad grande. En la vida es importante buscar cosas grandes. De lo contrario, uno se pierde detrás de tantas pequeñeces. María nos demuestra que si queremos que nuestra vida sea feliz, en el primer lugar se pone a Dios, porque solo Él es grande. ¿Cuántas veces, en cambio, vivimos siguiendo cosas de poco valor, prejuicios, rencores, rivalidades, envidias, ilusiones, bienes materiales superfluos, cuántas mezquindades en la vida? Lo sabemos. María hoy invita a alzar la mirada, alzar la mirada a las grandes cosas que el Señor ha hecho en ella. También en nosotros, en cada uno de nosotros, el Señor hace muchas grandes cosas. Se necesita reconocerlas. Hemos escuchado al Papa lamentando que muchas personas persigan pequeñeces y se vean dominadas por los resentimientos, las envidias y los rencores. Lamentablemente conocemos demasiado de eso en el Perú. Así es. Vivimos un poco en la mezquindad, ¿no? Bueno, el Papa está señalando que María
Es una mujer que desde que, diríamos, asume la vida de Jesús en su vida, o sea, dejándose fecundar por el Espíritu Santo, María ya vive ante su padre con la cara para adelante y con la sonrisa, con la alegría. De hecho, el encuentro con Isabel, ¿no? Su prima. ¿No? Es muy interesante porque se bendicen y cantan. Y al canto de Isabel, es bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, canta María como respuesta al Magnificat. Y Magnificat significa magnificar, hacer grande al Señor, reconocer su grandeza. Y además dice exulta, que como bien dice el Papa, exultar no es solamente alabar, sino moverse con el cuerpo, bailar, ¿no? Y entonces María es una mujer alegre, y esto es muy importante porque el Papa escribió este texto de la Evangelii Gaudium justamente en contraste con una frase de Nietzsche. Nietzsche dice que los curas, ¿no? y los pastores protestantes tenemos en la frente un título: tristeza. ¿Es verdad eso? No, bueno, parece usted, ¿eh? podría serlo, pero no es así. Es justamente. Entonces el Papa dice, no, la alegría del Evangelio, ese es el título que tenemos que tener en la frente. Yo lo que oí que decía, joya, la alegría. No noia, aburrimiento, andar con la cabeza abajo, pensando en todo lo malo. Así es. Noioso en italiano es un tipo aburrido, antipático, ¿no? En cambio, joyoso es una persona que, digamos, comunica esperanza. Y Jesús es así, aunque ahora lo vemos un poco exigente, es porque en el mundo están con problemas tales que hay que llamarle la atención para que entienda que hay una cosa más grande que finalmente lleva a la alegría, ¿no? Y yo creo que eso sí, cuando predicamos y cuando actuamos, digamos, según lo que ha sido la experiencia de María, que es acogerme. Acuérdate que en el Evangelio el ángel le dice: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Empieza con un piropo, ¿no? Y ella dice, y quería reconocer ella qué tipo de saludo era esto, y dice que estaba sonrojada, que se turbó, ¿no? Y después vuelve a preguntar: ¿cómo será eso si no conozco varón? O sea, la alegría no está reñida con la reflexión. Monseñor Carlos Castillo, muchísimas gracias por su presencia en RPP. Esperamos poder tenerlo aquí todos los sábados. Cuando no pueda venir, nos mande algún obispo auxiliar que queremos también conocer. De hecho, los van a conocer las próximas semanas. Muchas gracias. Sí. Es importante lo que nos dice, que se dirige a los creyentes y a los no creyentes, porque todos estamos expuestos a este clima que el Papa nos ha presentado, como el de pequeñeces que dominan nuestra vida y que empobrecen nuestra vida. Y hay que tender puentes y abrirnos y comprendernos. Muchos no creyentes lo son con razones y razones profundas. Muchas gracias por sus palabras, por su presencia acá. Sabemos que mañana celebra la misa en la Catedral a las 11. Los invitamos. Si todo va bien, lo recibiremos aquí en RPP el próximo sábado a las 10 de la mañana para otra versión de Diálogos de Fe. La próxima semana van a venir mis auxiliares mejor. ¿Ya? Y salimos luego a Roma 3 por 15 días y después ya pueden retomar porque yo voy a quedarme unos días más. El 15 debe estar aquí Guillermo Elías. Sí. Guillermo Elías, Monseñor Elías, que no hemos conocido acá todavía. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a todos. Que tenga un buen viaje a Roma. Cuando venga, lo recibiremos acá y nos contará qué cosa es lo que hizo usted en Roma. Son las 10:32. Nos despedimos deseándoles a todos un feliz fin de semana, y a Monseñor Carlos Castillo agradecimiento por su presencia en RPP. Muy buenos días, Monseñor.